Vamos a continuar, no con ese tema, pero creo que por ahí está rozando un poco Sí, para con lo ponerlo en que tenga que contexto, ver. digamos. Exactamente, Sí. ¿no? Está en línea con nosotros el doctor Pablo Basel, abogado especialista en derechos humanos, recordemos, y ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Doctor Basel, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Aquí Walter Ayala y Galo Trinidad, ¿cómo anda? Hola Lalo y Walter, un gusto estar con ustedes, gracias por el llamado. Hola, doctor, buen día. Bueno, después de Eh, que la diputada nacional, porque aquí eso es lo que estaba por marcar hoy, de todos los diputados que fueron a hacer la visita, pobres, fueron engañados, no sabían a dónde iban y después se encontraron con que estaban yendo a la cárcel a visitar genocidas, ahí en Ezeiza. Quedó en la mira Lourdes Arrieta, ¿no? Que es otra de las diputadas nacionales de La Libertad Avanza, que resultó ser la hija, nada más y nada menos, de Tomás Arrieta, un ex militar que participó de la guerra de Malvinas y que fue denunciado por un excombatiente por privación de alimentos durante el conflicto bélico. Es más, yo le agrego el dato que escuché la vez pasada de que un soldadito se murió precisamente de hambre, ¿no? Y que él lo privó. Es grave esto, pero esto es lamentable y es la realidad. Doctor, ¿qué podemos decir con respecto a este hombre, Tomás Arrieta, para tener una idea, héroe o genocida? eh, a ver, tiraste algunos datos vos, que son efectivamente así. Él fue como suboficial integrando el Regimiento 12 de Mercedes, provincia de Corrientes. En su unidad hay varias denuncias por torturas de distintas modalidades. La más usual, la del estaqueo, pero en mi investigación yo planteé inicialmente, desde el año 2007, que la manera de distribuir de los alimentos, siendo esto un elemento de extrema necesidad, según un particular mecanismo de premios y castigos de los suboficiales, era una modalidad de tortura, ¿no? Estamos hablando de que un soldado defendiendo a su patria en las Islas Malvinas, frente al estrés bélico, frente al frío antártico, el clima húmedo, en posiciones al aire libre, trincheras, pozos de zorro, a veces sin cambiarse ropa durante todo el tiempo que estuvo en Malvinas, sin bañarse. Digamos, en todo ese contexto necesita entre 4.000 y 5.000 calorías por día, y cuando tiene una ingesta de menos de 1.000 calorías, ¿no? Entonces, en ese contexto, además, privar de alimentos es una modalidad de tortura. Y esto así fue recogido por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, los fiscales que imputaron a Arrieta por las torturas de este hecho. Pero además hay un dato particular allí, es que un soldado correntino murió de inanición, apareció muerto en su carpa, y todos lo veían con un deterioro notable, y pese a los pedidos de auxilio para que se lo asista, siempre se le negó asistencia. Y quiero contar un dato que no lo suelo contar por radio, pero sí ahora viene el caso. En esta causa hay cerca de 250 personas que estuvieron en Malvinas que declararon. De esos 250, 3 son suboficiales, ¿no? Que dieron fe de todo esto que los soldados vienen contando. Y uno de ellos, que era de la aeronáutica, que su tarea era guiar desde Malvinas, estaba como en una posición adelantada, y guiar con los estudios meteorológicos los vuelos, fíjense la trascendencia de su tarea. En un momento dado guió el vuelo de un Hércules que arrojó alimentos sobre la zona donde estaban destacados, ¿no? En esa zona, cuando ellos también fueron a buscar, porque estaban con un grupo de 11 integrantes de la Fuerza Aérea, efectivos
del Regimiento 12 de Mercedes, casualmente, les privaron acceder a los alimentos porque era comida del ejército. Esto es textual. Esto se explica, pese a que es increíble, esto lo explica muy bien el informe Rattenbach, el informe que los propios militares hicieron para mostrar que la Armada hizo una guerra, la Fuerza Aérea hizo otra guerra y el Ejército hizo otra guerra, no siempre con conexión entre sí, ¿no? Lo que demostraría un grado propio de la improvisación y de la historia militar argentina del siglo XX. Bueno, esos alimentos cayeron en la zona del Regimiento 12, como ya lo expliqué, unos 3 o 4 días antes de la muerte por hambre de este soldado correntino. O sea que al momento de la muerte el Regimiento 12 contaba con alimentos suficientes para que todo el mundo comiera. Y en ese momento ya llevaban 15 días prácticamente sin comer. El suboficial se decidió declarar cuando yo le mostré la pertinencia, ¿no? de que él, con su testimonio, daba fe de que el regimiento tenía alimentos. Y me dijo, ¿y sabe cuál es lo más doloroso? No solamente me dice la muerte de un camarada, de un soldado, que cuando nosotros caímos prisioneros, nos obligaron a movilizar cajas. Y eran todas las cajas que yo vi caer desde el Hércules. O sea que el Hércules arrojó comida, que el Regimiento 12 lo guardó para sí, pero que no dio a sus soldados y que después fue parte del alimento de los ingleses a partir del 14 de julio, ¿no? Bueno, esto pasó en Malvinas y esto es lo que nosotros exigimos que se investigue. La responsabilidad de Arrieta es importante, no solo por las torturas, las distintas modalidades de tortura, sino también porque se le murió un soldado, ¿no? Se le murió un defensor de la patria. A consecuencia de las torturas que él le propinaba. A consecuencia de las torturas, claro. Exactamente. Ahora, doctor, una sola aclaración quisiera ahí en esa parte de su relato, porque usted dice que la comida que arrojó el Hércules, la justificación para no darle a los soldados fue decir de que eran comidas del ejército. ¿De qué fuerza era Arrieta? Y Arrieta, no, en ese testimonio el suboficial de la Fuerza Aérea no puede identificar quiénes eran los que, por nombre y apellido, obviamente, estamos hablando de un espacio donde de golpe uno va a buscar el cajón de alimentos y le aparecen soldados con algún cabo, le dice esto no se toca, bueno, no recuerda el apellido de quiénes eran, pero era la unidad de Arrieta. Es decir, que la unidad de Arrieta prohibió compartir esos alimentos con soldados de la Fuerza Aérea. Con soldados de la Fuerza Aérea. Lo tenía para su propia tropa, el Regimiento 12, y no le daba a su regimiento, y por eso además, unos días después, se le muere de hambre un soldado correntino, ¿no? Entonces, la responsabilidad de Arrieta es muy grande. Por eso nosotros decimos que no puede haber un doble estándar. Un genocida de su pueblo, un asesino de su pueblo, no puede ser reconocido como héroe del pueblo, si es que para nosotros, y como nos manda la Constitución Nacional, el principio fundamental es el principio de soberanía del pueblo, ¿no? Entonces decimos con categoría, no puede haber un doble estándar, héroe al mismo tiempo, héroe del pueblo argentino y genocida del pueblo. Son incompatibles. Totalmente. ¿No? Es como decir flaco gordo, lindo feo, blanco negro, no, son incompatibles. No es posible asimilar esas dos condiciones en el caso de Arrieta. Claro. Ahora, doctor, con respecto a la causa judicial que se inició en el 2007, ya han pasado más de 25 años más o menos de la Guerra de Malvinas, cuando se produjo la causa judicial. Primero, ¿por qué se esperó tanto tiempo para iniciar la causa judicial? Y segundo, ¿por qué no hubo determinación jurídica teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el 2007 y el 2024? Bueno, cuando los soldados regresan de Malvinas, soldados, oficiales, suboficiales, por normativa militar, están obligados a hacer un informe. Este informe
es más o menos muy parecido con cuando uno va por la calle ahí en Formosa y ve un patrullero detenido con un policía que está labrando un acta. Bueno, está labrando un acta de la intervención que generó, o del hecho que generó la intervención policial. Es más o menos lo mismo, tienen esa raíz. A su regreso de Malvinas, muchos soldados denunciaron en esas actas, incluso siendo amenazados, denunciaron a jefes suyos. Es más, nosotros logramos que se desclasifiquen esas actas en el año 2015. 3 años antes habíamos logrado que se desclasifique el informe Rattenbach. Los argentinos no podíamos conocer hasta ese momento qué había pasado en Malvinas, y el informe Rattenbach demuestra esto, ¿no? Que conté, la improvisación, la guerra entre las 3 fuerzas, en fin, que cada fuerza tenía su propia guerra, que no había un comando centralizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas actas que nosotros logramos desclasificar, fruto de esta lucha en la causa judicial, aparecen oficiales y suboficiales que con gran honestidad denuncian a otros oficiales o suboficiales por maltrato a la tropa, ¿no? Cuando uno rasca un poquito y trata de entender qué es ese maltrato a la tropa, se da cuenta que están denunciando por torturas a soldados. Ahora, esas actas, en el año fines del 82, recordemos que la dictadura empieza a planificar la entrega del gobierno. En ese marco se dicta una ley de autoamnistía, se ordena la destrucción de todo el material vinculado con lo que ellos llamaban la guerra antisubversiva, se ordena la destrucción de toda la documentación que permitían identificar a los niños apropiados, que hoy son los que siguen siendo buscados por abuelas de Plaza de Mayo, y como cuarto elemento ordena el archivo de todas las actuaciones que se llevaban adelante en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por la intervención en la Guerra de Malvinas. O sea que hubo una decisión de alto nivel a fines de 1982 que ordenó que esto no se investigue. Esto es el punto número 1. Luego vino lo que se conoce como la desmalvinización, ¿no? Es decir, no se podía hablar de Malvinas y los propios soldados padecieron esto porque la sociedad argentina no quería saber mucho de Malvinas y ellos pasaron a ser los locos de Malvinas, ¿no? Entonces, cuando alguien contaba algo, inmediatamente había como una especie de segregación que se decía, mirá, el pobre loco de Malvinas, mirá las cosas que dice. No había escucha social para lo que pasó en Malvinas. El tercer momento que impidió que esto se hable es que después del juicio a las juntas, en el año 85, vino la rebelión golpista del año 87, y inmediatamente vinieron las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos, ya en la presidencia de Menem. Entonces, la pregunta con honestidad es, si Videla, símbolo de la vida y la muerte durante la dictadura militar, estaba libre, era presentado por las revistas de moda, Gente, 7 Días, La Semana, Somos, las revistas dominicales de Clarín y La Nación, la revista Noticia, como un buen cristiano que se iba todos los domingos a misa. Y Astiz, un símbolo de la represión dictatorial en el continente y de la cobardía en las Islas Georgias, era presentado como un galán de moda que salía todas las noches con una señorita de los boliches bailables de Buenos Aires. ¿Qué posibilidades había que un soldado correntino de San Miguel, de Tatacoa, de Itaibaté, de Perugorría, de San Lorenzo, de Empedrado, denunciara a su sargento o a su cabo por justicia? No había ninguna posibilidad, ¿no? El contexto de impunidad de los 90, de todo eso, impidió. Cuando la gente empezó a hablar y me empezó a contar de estos hechos, en el contexto de las políticas de memoria, verdad y justicia, cuando se empezó a repensar la impunidad militar, entonces los combatientes me decían, bueno, yo quiero contar mi historia. Claro.
Y finalmente, eso es el contexto, llamémosle, sociopolítico legal. Pero hay algo más trascendente, más importante, que es profundamente humano, que es que las víctimas no hablan en un momento que, comillas, deben hablar. Las víctimas hablan cuando pueden. Las víctimas hablan cuando su estado de salud mental, de estar listos para la revelación, de estar preparados para soportar las consecuencias de la denuncia, etcétera, etcétera, recién lo pueden hacer. Claro, es cuando más o menos uno ya se siente de alguna manera fuerte como para hacerlo, porque es también un poco un trabajo mental que tiene que hacerlo, sin lugar a dudas. Doctor, le agradezco. El dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo presente. Tal y cual. El momento para poder denunciarlo fue cuando lo pudimos hacer en Corrientes en el año 2005, 2006, 2007 y continúan ahora. Así es. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Como siempre, agradecemos ese tempito para hablar con nosotros de estos temas. No, gracias a ustedes. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo. Un abrazo.